que la puerta algo le faltaba. Entonces paré el coche viejo que llevaba mi padre y fui corriendo y bueno, pues habían arrancado lo que eran las piedras más fáciles de arrancar, las que soportaban la columna del lado izquierdo. Te das cuenta como diciendo, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible? Y tienes que tomar aire, tuve que reposar, tuve que tranquilizarme y bueno, pues de alguna manera bajar, llamar por teléfono a la Guardia Civil y a partir de ahí vuelve contigo el silencio, no pasa nada, ¿no? O sea, parece que es algo que solo te importa a ti y corres a uno y le cuentas, oye, ha pasado esto, te dice, va chica, si está todo abandonado, si está todo caído. El 10 de agosto de 2018, alguien arrancó el pórtico románico del siglo XI de la iglesia de la Mercadera de Rioseco, en Soria. El expolio del templo abandonado y a 3 kilómetros del pueblo se hizo en 2 días y utilizando maquinaria pesada con toda la impunidad. En el pueblo se resignaron, todos menos alguien muy sensibilizado como Lourdes Simal, una vecina que lo vivió en primera persona. Hombre, pero que pues sí es un vertedero, ¿no? Cuando preguntas a alguien de dónde saca las piedras o qué hace, dice de los vertederos. Todo es un vertedero, todo es olvidado. Nadie le da un valor a esa piedra o a esa construcción. La voz de alerta de Lourdes tras el primer expolio para que no se llevaran lo que quedaba del pórtico no surtió efecto y al día siguiente se completó el desastre. Yo madrugué a las 8 de la mañana, ya estaba allí y ya habían desaparecido las piedras. En cuanto pude levantarme de la cama sin que nadie me retuviera, pues me fui y ya no estaban. Ya estaba el pórtico completamente desmontado y allí me senté debajo de un olmo viejo a llorar, que lo sigo haciendo, porque es difícil de explicar, porque tú me hablas de un valor económico, ¿no? Pero para mí la pérdida es que haya seres humanos capaces de hacer eso, o sea. Ejemplos como el de Rioseco se repiten en la llamada España vaciada, un inmenso territorio despoblado en el interior del país, donde se ha abandonado a su suerte el arte y la cultura medieval, sujeto al expolio de su patrimonio. Al final es la España vaciada, sí, pero de tesoros. A ver, pues mejor y más cuidadas están esas piedras en el que las haya querido ponérselas que estar ahí que nadie las cuida. Esos son los mensajes de consuelo que yo he recibido. La fortuna. Episodio 3. La España vaciada de tesoros. Me he venido al Museo del Prado para entender un poco más todo este asunto. El Prado es nuestro museo más importante y visitándolo entendemos la importancia de nuestro patrimonio, pero también vemos cómo el expolio ha sido determinante. Por ejemplo, con el románico. Para que me lo expliquen bien, he llamado a alguien que lo conoce a la perfección. Hola, ¿qué tal? Soy José María Sadia, soy periodista y hace más de 10 años que hablo de románico, de arte en general y bueno, me he dedicado prácticamente por entero a la divulgación. Bueno, este es un sitio mágico porque, mira, yo cuando vengo al Museo del Prado hay 2 visitas fundamentales. En la parte de la pintura flamenca tengo necesariamente que ver el descendimiento de Van der Weyden, que es una de las obras maestras de la pintura flamenca, y justamente al lado hay una sala que no se parece a ninguna de las que hay en el Prado, que es esta bóveda en la que nos encontramos. Primero vinieron aquí las pinturas de la ermita de la Cruz de Maderuelo, de la Vera Cruz de Maderuelo, y mucho más tarde, en los años 50, vinieron una parte de las pinturas de San Baudelio, que previamente habían viajado a Estados Unidos y que luego retornaron, una parte de ellas, en un canje que hizo el gobierno español con el de Estados Unidos, absolutamente estrambótico. Vale, a ver, tenemos que ir más despacio. Necesito que me expliques bien esto. Lo primero, estas pinturas, descríbemelas, por favor. ¿Qué es lo que tenemos delante? ¿Qué estamos viendo? Tenemos las pinturas de San Baudelio de Berlanga, en Casillas de Berlanga, una ermita que es una de las joyas y de las grandes desconocidas de nuestro país, pinturas románicas que fueron autoexpoliadas por el gobierno español, con una sentencia a favor incluso del Tribunal Supremo, que fueron distribuidas por diversos museos de Estados Unidos, por Indianápolis, por Cincinnati, por The Cloisters, y que posteriormente, esto ocurrió en el año 26, una parte de ellas, una pequeña parte de ellas, regresaron aquí a España
y fueron colocadas en el Prado para fortuna de los que de vez en cuando venimos por aquí a verlas. Doy por hecho entonces que la venta de patrimonio era una práctica común. Sobre todo en el primer tercio del siglo XX, el comercio internacional de bienes de arte era un negocio que dejaba muchísimos beneficios y España era, como se ha dicho muchas veces, una almoneda, una especie de casa de subastas, donde además se podían conseguir piezas maravillosas a muy bajo precio. Pero el gran expolio de arte español sucedió unos años antes, a principios del siglo XIX, y también se puede leer entre líneas visitando el Prado. Desde la Gran Galería me asomo a la mítica Sala 12, la de las Meninas, donde están expuestas las obras más icónicas de Velázquez. Todas menos una. La Venus del Espejo no está aquí, sino en la National Gallery de Londres. ¿Y por qué? Bueno, pues porque salió de España con destino a Inglaterra durante la Guerra de la Independencia en 1808. Para entender más, llamo al investigador Miguel Ángel López Trujillo, experto en el expolio de la época napoleónica. ¿Qué pasó en la invasión napoleónica? Por favor, explícamelo. Yo la llamo la primera gran catástrofe del patrimonio cultural español. Es el origen de la España actual, la España en la que vivimos, tanto para bien como para mal. Una de las cosas buenas, entre comillas, es que el hermano de Napoleón, José Bonaparte, que le pusieron de rey de España, dijo, bueno, pues igual que hicimos en Francia, que hagamos el Louvre para que se vea la pintura de la monarquía francesa y del pueblo y de la nación francesa, vamos a hacer lo mismo en España, ¿no? Y lo vamos a sacar de los conventos que cerramos, de los palacios que cerramos y todo esto. Vale, esto suena muy bonito porque es el origen del Museo del Prado. Entonces, claro, la leyenda dice que esto es por patriotismo, sí, hicieron su selección, pero lo hicieron al revés. Los mejores se quedaron en España, los peores los dejaron para que se los llevaran a Francia, y claro, cuando llegaron los ingleses y empezó la vorágine y el caos, pues Denón se llevó a Francia pues lo malo. Se había procedido a la solemne apertura a la afición a destrozar. Es decir, los españoles desde ese momento hemos destruido de manera consciente y a buen ritmo todo el patrimonio que hemos podido. El paseo por el Prado me ha ayudado a enmarcar las etapas históricas del expolio de arte español. Pero me faltaba bucear en la más cercana a nuestra realidad, la que empieza con una excavadora en un pueblo perdido y acaba en un lugar desconocido, como el pórtico de la Mercadera de Río Seco, o en una colección privada, o incluso en un museo, como pasa tantas veces sin que lo sepamos. Y entonces escuché esta noticia. Los 7 cascos celtíberos recuperados por España en diciembre de 2019 se exponen desde hoy, 1 de julio, en el Museo Provincial de Zaragoza. Fueron expoliados en los años 90 del yacimiento en la ciudad celtíbera de Aratis. Después de más de 30 años, 7 piezas que forman parte de nuestro patrimonio histórico y salieron ilegalmente exportadas y vuelven al lugar que les pertenece. Un expolio sistemático, nos arrebataron una parte del legado cultural de esta tierra. La recuperación de los cascos de entre el siglo IV y el siglo II a.C. se convirtieron en la mayor devolución de patrimonio robado desde la del tesoro de la fragata Mercedes, tras una historia rocambolesca a lo largo de décadas y por media Europa. Hey, Michelle, ¿qué pasa? Hola. ¿Qué tal? ¿Con qué estás? Aquí estoy, con el tema de los cascos. O sea, me tiene obsesionada. Es que si queríamos hablar del expolio en tierra en España, vamos, lo hemos encontrado de lleno. El tema este lo tiene todo. Suena genial, a ver, cuéntame. A ver, te lo resumo. ¿Quieres un coffee? Vale. A ver, pues todo empieza en los 80-90, ¿vale? Cuando un vecino de un pueblecito, que se llama Aranda de Moncayo, que está en Zaragoza, mete una excavadora en un yacimiento con la excusa de que va a construir unas viviendas, ¿vale? Wow. Pero lo que hacía, supuestamente, era extraer piezas de la antigua ciudad de Aratis, una ciudad celtíbera. Qué pasada, mire, que no se conoce tanto la cultura celtíbera. Claro, o sea, y sus guerreros, que por lo visto se resistían a los romanos, como ocurrió en Numancia, o en esta ciudad, en Aratis. Tenían unas lanzas brutales, unos cascos súper ornamentados, bueno, era obras maestras del diseño, con alas, una cosa maravillosa. Bueno, pues eran esos cascos los que provocaron toda esta historia, ¿vale? Entonces pasan los años sin tener ni idea de dónde están y supuestamente estaban en una colección privada en Alemania. Vale, pues reaparecen en los años 2000. No me digas más, subasta. Exactamente. Bueno, en varias, ¿vale? Los herederos del coleccionista fueron vendiendo pues una pieza aquí, otra allá.
con un agravante. En 2008, una casa de subastas alemana dio parte a la justicia de su país sobre el origen dudoso, ¿vale?, de estos cascos. Entonces, Alemania solicitó al gobierno español que reclamase su propiedad. ¿Y a qué no sabes qué pasó? Ni idea. Vale, pues que no hubo respuesta española y los cascos volvieron a la sala de subastas. Poco a poco han ido apareciendo cascos en varios países. Por ejemplo, hay uno en Portugal, otro en Estados Unidos, 2 en Cataluña, 7 creo que en Francia. ¿En Francia? Sí, en un pequeño museo que es donde la historia, ¿vale?, empieza a hacerse interesante. Te voy a dar un titular. Gracias a una colección de casualidades y mucho trabajo en la sombra de varios personajes, se consiguió que estas joyas de nuestro patrimonio volviesen a España. Cuenta. Bueno, más bien te voy a pedir que te pongas manos a la obra para ayudarme. Otoño de 2014, Francia. Ricardo González, un catedrático de arte español residente en Niza, decide ir con sus alumnos a Mougins, una pequeña ciudad cercana en la Costa Azul, donde se levanta un museo de arte clásico. Y allí están los cascos, no solo los cascos celtíberos, porque los cascos celtíberos forman parte de una colección mucho más amplia, probablemente una de las más importantes de Europa, de cascos y de armamento, que no suele ser lo que nos encontramos en los archivos. Me llama la atención, en los museos siempre está el cartelito, ¿no?, con la leyenda que dice el origen del casco. Aparecía. Sí, ¿y qué ponía? Aparecían como de origen hispánico. Y bueno, la primera reacción fue comentarlo con algunos amigos y me hicieron alusión a ese origen ambiguo en aquel momento, y que eran objeto un poco de discusión o de litigio, ¿no? Así que tú sabías que había algunas denuncias o algunos, ¿no?, por lo menos te habían llegado. Sí. Pero ¿cómo consigue el museo adquirir esos cascos? Por subasta. German Histórica es una casa de subastas que creo que tiene al menos sede en Múnich. Era la que subastaba. La primera noticia es que quienes ejercían de intermediarios intentan vender esa colección a un museo alemán, son los que primero dan la alarma, ¿no?, y avisan al Estado español. Creo que cuando el Estado español hace una primera intervención, no es muy exitosa en la medida en que creo que hay Así que empezamos a deshacer el ovillo y encontramos aquella subasta en Alemania en 2008. Los cascos salen finalmente a la venta y los termina comprando por unos 300.000 euros un coleccionista británico. Su nombre, Christian Levet, un mecenas que posee un museo de arte clásico, sí, en la Costa Azul. John, después de mucho investigar, terminó dando con él. Hi, Mr. Levet. Thank you very much for having us. Let's get a little bit into it, okay? Sure. Tell me a little bit, where and how did you find these helmets? Sure. So I've been collecting artwork for about 26 years. Dice que era coleccionista y que terminó montando un museo privado de tanto que había acumulado en Moguens, ahí en la Provenza. Eso sí, según él, no sabía cómo se las gastaban las casas de subasta y otra gente. Dice que falsificaban documentación. You see an object, it looks amazing, it's got history, you're given some documentation with it, and you think you're legally buying it. O sea, Levet dice que pensaba que era legal, que por qué vas a pensar lo contrario si está a la venta. Creo que esto explica muchas cosas de cómo funciona el circuito de arte robado. Así que Levet se llevó los cascos para su colección. Estamos hablando mucho de él y te voy a pedir que me hagas un retrato robot de Christian Levet. ¿Cómo es? Bueno, pues es un financiero de decisiones rápidas. Es alguien joven, rápido, ágil, yo diría que inteligente y además listo, que no siempre van juntas las dos cosas. Y que cuando hablamos, que ahora es tan sencillo hablar de los mercados, yo le pongo cara en estos momentos y se le pongo la cara a Christian Levet. Ricardo González quedó tan prendado de los cascos y del museo que terminó convirtiéndose en asesor de Christian Levet justo cuando lo requirieron para el juicio que se estaba celebrando en España.
¿Y cómo fue todo el proceso, John? Pues en el juicio llamaron a la comisaria del museo a declarar con las pruebas, o sea, con los cascos, y dio todos los datos de la compra y demás. Cuando salió la sentencia, Levet me dijo que declaró a la prensa esa frase que tanto tiempo había querido decir. I immediately said, we want to give them back to you. Quiero devolvéroslo, no quiero cosas robadas en mi colección, así declaró. Otra cosa ya sería preocuparse de que la casa de subastas le devolviera el dinero, aún está esperando. ¿Cuándo se entera Levet del proceso judicial que está teniendo lugar en España y cómo responde él ante esto? Oficialmente esto remonta a unos 6 meses antes del juicio, que tuvo lugar en la audiencia de Zaragoza. Te conviertes en el representante de Levet y... Sí, parece que es muy importante, pero en fin, tampoco simplemente es hacer un favor. Yo tengo ciertos conocimientos, ciertos, muy lejanos, pero en relación con el patrimonio, algunos conocimientos del derecho. Y bueno, y a mí me parecía que era apasionante lo que se avecinaba, porque se avecinaba algo y gordo. Y tan apasionante, pero... Y aquí llega la segunda casualidad, uno de esos azares que conspiran a favor de la historia. El asesor del dueño de los cascos se alía con el representante del Estado español para tratar de recuperar esos cascos. Se llamaba Andrés Perelló, valenciano como Ricardo González y amigos desde hace muchos años. Este hombre que habla en francés en el acto de devolución de los cascos es Andrés Perelló, embajador permanente de España ante la UNESCO. La primera vez que le llamé me dijo que no podía atenderme porque estaba en una misión. Y yo pensé, ¿una misión? Pero cuando nos conocimos lo entendí todo. Hola Andrés. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. En una frase, ¿qué es la UNESCO? La UNESCO es una fábrica de pensamiento, de paz, utilizando la educación, la cultura y la ciencia. Bueno, yo intenté enmarcar mi papel estando donde estoy dentro de lo que es el significado y el cometido de la Convención de 1970, que está suscrita por España en 1986, y está referida a la prohibición de comerciar o de exportar o importar patrimonio histórico, cultural, artístico robado, ilícito, ¿no? Son bienes ilícitos que no pueden tener un tráfico comercial. Yo había seguido el caso por pura casualidad, porque estando una vez en Aragón, en Zaragoza en concreto, leí, coincidió cuando se hizo el juicio de este expolio y me hizo gracia porque lo contaba la prensa de una manera como que unos jubilados de un pueblo habían expoliado con un arte y una maña no sé cuántos miles de piezas de un yacimiento ibérico de los más antiguos y abundantes de... Totalmente, es una historia totalmente rocambolesca, ¿no? Absoluta, porque yo pensaba, bueno, vamos a ver si hay una mafia de tal, pero uno ve salir al campo a unos jubilados con su azadón y con tal y resulta que debajo llevan un detector de metales y tal y son unos expertos, tan expertos, por hacerlo corto, como que sus obras acabarán subastadas en subastas de arte hasta que alguien detecta que son cascos robados, ¿no? Mariano Florentino Hostalé Martínez. Póngase ahí delante del micrófono. Aquí. Sí, ahí. A ver, tiene derecho a guardar silencio y a no declarar contra sí mismo y a la presunción de inocencia. ¿No es cierto que usted se paseaba por el paraje recedido con unos detectores de metales? No, no es cierto. Usted removía con la excavadora tierras de este yacimiento, usted removía y lo trasladaba cerca de su bungalow, a las tierras de su bungalow. No, yo no. Usted iba por el yacimiento a ver si encontraba material histórico, como corazas, cascos, lanzas. No. ¿Usted conoce al señor Hostalé? ¿Conocía usted al señor Hostalé? Al señor Hostalé, que estaba detrás suyo, ¿usted lo conocía? No. ¿Usted conocía al tratante señor Cunillera? No. El juicio a Ricardo Granada y Mariano Hostalé se celebró en el año 2018, 5 años después de las operaciones Helmet 1 y 2, en las que la Guardia Civil registró sus casas y encontró más de 4.000 piezas arqueológicas. Según la investigación, guardaban detectores de metales y un georradar para expoliar el subsuelo, sacar las piezas y venderlas a través de un anticuario español en Suiza llamado Fernando Cunillera. John fue a Zaragoza para hablar con el único implicado con vida, Hostalé. Pero él no quiso darnos una entrevista.
Oye, John, ¿qué tal? ¿Al final Hostalé habla? ¿Lo tenemos? Dime cosas. Hey, Chel, nada, a punto ha estado, pero su familia le ha aconsejado que no hablara. Pero bueno, me entrevisté con su abogado, que este sí que habla. Yo tenía buena relación con ellos, porque eran amantes de la historia, amantes de la celtiberia y poco más. La Guardia Civil sigue, persigue, investiga a Ricardo Granada durante cerca de un año. Y durante un año que se hizo ese seguimiento, la Guardia Civil tiene que reconocer que en ningún momento pudo ver a Ricardo Granada ni ir a un yacimiento, ni llevar una azada, ni un pico en el maletero, ni salir al campo para buscar nada. Y a Mariano Hostalé tampoco. Que no hace ningún tipo de expolio ni ningún tipo de actuación que pudiera decir está expoliando o está haciendo algún daño al patrimonio. El problema fundamental viene de que son objetos que adquieren un valor venal porque hay un mercado que lo facilita, ¿no? Y que transforma el valor patrimonial que nosotros vemos en un valor en dinero, ¿no? Mientras eso exista, pues existirá tráfico ilícito. Parece increíble, pero se ve que alguien tiene el gran placer de contemplarlo en su casa a escondidas para que nadie lo vea, ¿no? Porque si no, estaría cometiendo una ilegalidad. Tuvieron la suerte de encontrar algo bastante único. Hicieron mucho dinero probablemente, según se ha demostrado en una sentencia, insisto. La sentencia inicial, 6 años para Granada, 3 para Hostalé, fue recurrida por su abogado ante el Supremo y finalmente la condena fue rebajada a 3 años para el primero y 1 año y 9 meses para el segundo. Pues no lo ha podido superar y no quiere saber, ni quiere ver un libro de historia, ni quiere ver una pieza, ni quiere ver absolutamente nada. Quiere olvidar. Estamos hablando de 7 años de procedimiento, que son 7 años de suplicio y de pensar qué me va a pasar. Que no le gusta que le sigan señalando por la calle, que va por la calle y dice, mire usted, este es el expoliador. Pero la película estaba lejos de terminar. De hecho, hoy en día sigue su curso. Una vez terminado el juicio, comenzó el proceso de devolución. Y es que cuando empezábamos a acostumbrarnos a la desidia histórica por parte de las instituciones para restituir el patrimonio, todo cambió. Embajadas, museos y burocracia de por medio, los cascos emprendieron su camino de vuelta a su tierra. Claro, la sentencia reconoce la propiedad después de muchos años de los cascos de España, pero claro, cuando la gente oye este tipo de cosas piensa, bueno, la sentencia dice que los devuelvan, pero no es verdad, porque de acuerdo con la Convención del 70, y normalmente cuando hay una causa de este tipo, se acuerda la propiedad, pero se reconoce, si así se puede probar, la buena fe del comprador. Es decir, oiga, yo compré unos cascos en una subasta, pero no sabía que eran robados. robado, por tanto, yo se los devuelvo a usted si usted me resarce lo que yo he pagado por ellos. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver, en resarcir nada, digo, porque yo voy leyendo, veo que el dueño del museo es un filántropo, pero un filántropo que también tiene un fondo de inversiones, es un hombre acomodado, que tiene un fondo de inversiones con antigüedades y otros negocios, es un hombre lo que llamaríamos rico por su casa, ¿no? Que además tiene actividades filantrópicas. Yo a Christian Levett no lo conocía todavía. Entonces yo le digo a él, mira, nosotros nos ofrecemos hacer una mediación de devolución de los cascos. Ya te anticipo que yo voy a intentar que el Estado recupere lo que es suyo sin hacer una contraprestación económica. ¿El mayor problema para la devolución de ese patrimonio? Primero la falta de experiencia, sí, porque no tenemos, fíjate lo que estamos luchando con los galeones y toda esa historia, juicios, abogados y tal, y claro, no voy a compararlo con el galeón San José o con cualquier otro, o con el Reina Mercedes, pero son pleitos de patrimonio subacuático, pero en su escala era algo así. Con la devolución completada, solo faltaba una cosa, que Levett recuperase su dinero. No lo iba a tener fácil, de hecho, todavía no lo ha conseguido. Él ha reclamado a Germania Histórica ese dinero porque entiende que son los vendedores los que tienen que asegurarse de que algo tiene un origen lícito. Clearly the source country, in this case Spain, is innocent. Levett cree que en este proceso España es una víctima cultural. Pero también él se siente bastante víctima por perder 250.000 euros. ¿Tiene fin el expolio? Yo creo que no.
Eso es como la democracia y el desarrollo sostenible. Vivimos en países donde es muy difícil ponerle puertas a todos y cada uno de los yacimientos. En España, en estos momentos, tiene que haber alguien en varios yacimientos excavando furtivamente y sacando objetos, ¿no? En este caso, claro, unos cascos celtíberos es patrimonio histórico de España, pero además es muy histórico, muy ancestral, ¿no? Que es uno de los yacimientos que nos ayudan a saber quién somos. ¿Por qué en Aragón son como son y en Valencia somos como somos y en Andalucía son como son? De acuerdo a esa parte de la historia. Esa parte de la historia no solo no se puede sustraer, que se ha sustraído, no se puede vender, que se ha vendido, y no se puede sacar de España, que se ha sacado. Es muy difícil porque alguno de cuello blanco puede ser un gran señor al que estamos considerando como una gran personalidad, y en su doble vida se dedica a eso. Es que a veces la apariencia, a veces no, casi nunca, la apariencia y la evidencia no tienen un matrimonio feliz. Los casos de tesoros vaciados en la España deshabitada se repiten a lo largo de la historia, como hemos escuchado, pero en la actualidad no todos tienen el mismo final. Mientras los cascos celtíberos expoliados descansan en vitrinas de un museo en Zaragoza, el pórtico románico de la iglesia de la Mercadera de Río Seco en Soria sigue desaparecido. Y Lourdes Simal sigue esperando a que alguien escuche su teoría sobre un robo tan escandaloso como el que consiguió la intervención de la UNESCO. Como ella misma dice, el expoliador está más cerca de lo que pensamos. Que yo siempre he tenido la teoría de que esas piedras estaban en el entorno y que no habían sido robadas para llevárselas a Moscú, ni muchísimo menos a América, ni a Argentina, ni a casa de ningún rico, porque no tenían talla que las valora. O sea, tú quitas esa piedra suelta y si no ves el conjunto, pues no sé, no pienso que no se puede ni fechar, ¿no? Ni datar. ¿Se lo has contado a la Guardia Civil? Se lo he contado llorando, riendo, con fotos. Bueno, de hecho, algo creyeron, porque las piedras que se encontraron las encontraron en la cercanía. No vino la Guardia Civil de Ceuta ni del País Vasco. Lo encontró Guardia Civil de la provincia de Soria. Soy el teniente Juan José Águila Navarro, responsable de la sección de Patrimonio Histórico de la UCO. Llevo al frente de la sección 5 años y me considero un privilegiado. Los compañeros de Soria, estuvimos hablando con ellos. Pero al ser una zona despoblado tienes problemas luego para investigarlo, porque rastro dejas poco. Llamó la atención por eso, porque de qué manera tan impune se destroza un bien cultural que en definitiva, al margen de que la titularidad sea de la Iglesia, pues es de todos. Y duele ver. Una provincia grande, con muy poca población, con un patrimonio diseminado y yo creo que esa es la complejidad. ¿Crees que esta España vaciada, bueno, en este caso más que vaciada, está desprotegida de este tipo de asaltos? ¿Estás desprotegido? No. Lo siguiente, estás olvidado. O sea, no, estás mal, falta de todo. Me explico, no hay nada. Los primeros abandonados, los guardias civiles, después las personas mayores. No hay una soledad, un aislamiento que se mete en el hueso y que al final incluso ya te puedes llegar a creer tú mismo que igual no te hace falta nada. Yo creo que es complejo darle protección para cualquier administración, porque el patrimonio que hay es vasto. ¿Habéis tenido algún caso similar, digamos, a estos últimamente? ¿Algún expolio en la España vaciada? Bueno, en general recibimos denuncias o alertas pues salpicadas por ahí en el tiempo, pues que desaparece determinado elemento arquitectónico en alguna iglesia que está abandonada, porque cuando ya la iglesia está despojada de todo ornamento, pues te queda, como en el caso de la Mercadera, a lo mejor solo quedan pues los arcos que conforman la entrada, que a lo mejor no tienen ningún relieve de interés, pero yo eso creo que atiende más a bueno, esto está aquí abandonado y me lo llevo yo y lo planto en mi finca, porque ya prácticamente la iglesia, al ser en zonas de despoblado, pues lógicamente brindarle protección es más complicado. Yo no voy a dejar jamás de buscarla, jamás voy a dejar de buscarla, pero
pero aunque la encuentre no podré demostrar que es ella y pasará por la reacción de una loca y así se quedará. Nadie me creerá, dirán que me lo estoy inventando y no lo podré demostrar ni podré hacer una acusación directa, porque no me van a creer, porque a lo mejor a quien acuse tampoco interesa en el entorno y va a ser defendido. ¿Me explico? Uh-huh. Así que yo la buscaré, siempre la buscaré. Y siempre intento que, pues como decía mi abuela, ¿no? Cuando se llevaron las campanas que nunca más volvieron a sonar, decía, siempre cantaba tan, 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 las campanas de la Mercadera suenan, suenan y no están. Pues mi voz será así, yo la buscaré, pero no podré demostrar que son ellas. Tan, 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 las campanas de la Mercadera suenan, suenan y no están. El expolio acompaña a la historia de España, un país con una tremenda riqueza tanto bajo el agua como bajo la tierra. Y a esto hay que añadir un nuevo modelo de expolio, el robo de alto standing, un negocio más rentable por el dinero que mueve. Claro, que ese tampoco tiene asegurado su castigo. Miguel Llabrés Grimald, salimos en 1.300 euros de salida. Con ofertas 3.000 euros. 3.000 euros. Por pujas, en la mesa, por escrito, en 3.000. Estamos al teléfono en 3.200. Estamos hablando con mucha gente para hacer esta investigación y alguien nos ha contado que antes se pilla a un narcotraficante que a un traficante de arte. Sí, es cierto, es cierto. Probablemente sí. Probablemente sí. Probablemente tenga razón, no lo sé, no me muevo en el mundo de las drogas, pero probablemente tenga razón, sí. Sí, no, este mundo es un mundo de gente muy afinada, dejémoslo en eso. La Fortuna es un podcast original de Movistar Plus, producido por The Voice Village y Lavinia. Dirección y guión, Arturo Lezcano. Narración, entrevistas, investigación, guión y producción, Eichel González y John Elizegui. Sonido, Guillermo Reset. Producción ejecutiva, Ricardo Villa y Rubén Mayoral. Responsable de Transmedia de producción original en Movistar Plus, Miriam Lagoa. La Fortuna. Un podcast de Movistar Plus.